Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comentar el libro Breve Historia del Desarrollo Rural en el Perú. Eh, Cuyo autor es Raúl Asensio. Él es un investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ha trabajado en numerosos proyectos de investigación sobre el mundo rural en el Perú. Bien, principalmente el autor lo que intenta hacer es poner en autos o poner en conocimiento del lector que no es tan cierto que el sector agrario haya sido tan descuidado en toda la historia, no haya sido un sector no atendido. Todo lo contrario, ha sido un sector de mucha preocupación, tanto del Estado como inclusive de entidades internacionales y de países extranjeros, ¿no? Que han intentado empoderar y apoyar a este sector. Eh, lo clasifica por periodos, empieza por el año 1900 a 1945, en la cual hubo un apoyo importante a través del ENAP, ¿no? La Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, creada en 1902, liderado por agrónomos belgas, entre ellos el conocido George Van der Glen, ¿no? Encaminado más que nada a una formación integral de agronomía. En este periodo se preponderó el ingeniero agrónomo como referente para el avance, el apoyo a nivel tecnológico del sector, ¿no? Se apoyó principalmente a la costa en la venta o en la producción de algodón y azúcar, ¿no? Esto fue consolidado porque hubieron también intervenciones de semejante valor y se consolidó a través de los altos estudios agrícolas del Perú, que fusionó todas estas intervenciones en 1932. Bueno, y esto obviamente iba aunado a una política de fortalecimiento o creación de una clase media que sostuviera esto, ¿no? Este sector agrícola, ¿no? Y agrónomo. Entonces, esto tuvo su continuidad en 1945 a 1960, pero ya en un sentido más globalizado, una cooperación internacional más globalizada en plena Guerra Fría, donde la preocupación de Estados Unidos era generar un servicio cooperativo que pudiera, digamos, mantener el apoyo tecnológico frente a la influencia que se estaba dando a través de la izquierda, de la Unión Soviética en ese momento, ¿no? Entonces Estados Unidos trataba de contrarrestar esto con mayor apoyo tecnológico, y además también entraba ya en el escenario el antropólogo, el profesional antropólogo, preocupados por la pertinencia, por el tema de que sea pues las intervenciones sean más territoriales, más pertinentes, conociendo la realidad, la idiosincrasia de cada comunidad agrónoma, ¿no? Bueno, eso fue en el tema de digamos, de la globalización y la Guerra Fría, que después fue radicalizándose, ¿no? Ya estamos en el periodo de 1960 a 1969, donde aunado pues al sistema de grandes propiedades capitalistas y hacendados que existía en el Perú, más la revolución cubana, la revolución boliviana, inspiraron y digamos, se tradujo en un escenario, un ambiente de radicalización, de exigencia, de reformas de raíz, de reformas estructurales del sistema de producción, ¿no? En este momento, inclusive, Estados Unidos, ya preocupado por toda esta situación, creó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocido como USAID, para efectos de mantener inclusive este apoyo tecnológico, ¿no? Pero que realmente pues ya la tendencia a la radicalización, a la reforma estructural, ya estaba fuerte, ¿no? O sea, ya no exigían, ya no se contentaba el ambiente con soluciones graduales, que fue lo que hizo Belaúnde en 1960, ¿no? Tomando digamos, promoviendo la dación de la ley de reforma agraria, que implicaba pues una expropiación en el sistema en los bienes de los hacendados, ¿no? Pero solamente en aquellos que no cumplían con los criterios de modernización, ¿no?
o que, digamos, no tuvieran esa voluntad de mejorar. Bueno, en realidad fue una solución tibia y fue un último intento, ¿no?, de solución gradual. Pero ya el ambiente no se da para eso, ¿no? O sea, se quería una solución estructural. Fue así como ya entrando al periodo 1969 a 1980, con el experimento peruano, se sustituyó las haciendas por cooperativas, ¿no?, dirigidas por técnicos expertos, ¿no?, la gran reforma agraria. En realidad no hubo mucha resistencia porque se entendía de que los capitales ya estaban encaminados al tema de urbano, ¿no? Los grandes capitales ya estaban dirigidos a otro tipo de ingresos, y que por eso se entiende que no hubo una resistencia, por lo menos no como se pensaba, ¿no? Eh, bueno, el tema también de estas cooperativas, ¿no?, era una realidad que se estaba imponiendo, una solución que se estaba imponiendo, pero no necesariamente pues respondía a las variables, ¿no?, o a las distintas formas de organizarse o de ser de estas comunidades, que no necesariamente fueron pertinentes, ¿no? Inclusive había algunas comunidades campesinas que eran más proclives al desarrollo individual, ¿no?, al desarrollo no colectivo, sino o no cooperativo. Y así habían diferentes realidades que trataban productivamente de estandarizarse con estas cooperativas, ¿no? Muchas veces no resultó como se esperaba, pero lo que sí fue que se disolvió el sistema de haciendas, ¿no? Y esto trajo una mayor confusión, mayor crisis ya en el periodo de 1980 a 1990, con el terrorismo, Sendero Luminoso, ¿no?, donde ya digamos, el campesino dejó de ser tal, ¿no?, porque el campesino era la figura que se oponía al sistema de hacendados, de grandes capitales, pero al eso ya, digamos, ser disminuido o casi extinguido a través de la reforma agraria, ya no se veía al campesino, sino se veía al pobre, ¿no? Y por eso es que en ese periodo de 1990 a 2000 se crearon muchos programas sociales, ¿no? El rural ya no era un vector de transformación social, ¿no?, sino era un sujeto necesitado de ayuda. O sea, se cambió el criterio, se cambió la visión, se cambió el panorama, se cambió la meta, el objetivo. Y bueno, estas intervenciones buscaban cubrir las necesidades de estos sectores pobres, ¿no?, primero viendo cuáles eran sus reales necesidades y viendo cómo podían ayudar o coadyuvar a que ya no se tengan estas necesidades, cubrir estas necesidades, ¿no? Bueno, esa transformación y conflicto prosiguió en el periodo 2000-2020, inclusive se dio la ley 27360 para tratar de promover, ¿no?, el sector agrario, dándole ventajas tributarias y laborales. Sí llegó pues a una mejora en el sector agroexportación, pero esta mejora de agroexportación eran puntuales, no necesariamente al sector agrario en general, ni tampoco creó una nueva clase media que la sostuviera, sino que fue puntual a algunos sectores favorecidos, ¿no? Estos sectores ya no solamente producían algodón o caña de azúcar, sino el café, espárragos, ¿no?, el mango, arándanos, palta, fueron los productos que ya están con más impulso, con más promoción. Entonces, tener en cuenta el surgimiento y creación de los gobiernos regionales, el fortalecimiento de los gobiernos locales, inclusive algunos alcaldes eran campesinos que habían tomado las alcaldías distritales, ¿no? Lejos de promover una reestructuración, una reforma agraria, se metieron más a un tema de inserción dentro del sistema económico ya vigente, ¿no? O sea, cómo insertarse en este sistema, ¿no?, más que reestructurar. Entonces, en este contexto ya el Ministerio de Agricultura se encontraba un poco perdido, digamos, ¿no?, debilitado, ¿no? O sea, por un lado, ya los gobiernos regionales estaban, a través de la descentralización, tomando los temas de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Por eso se creó inclusive este programa agrorural,
que no es otra cosa que ordenar y sistematizar. Tenía esa meta y tiene esa meta de las diferentes intervenciones en el sector, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura, en realidad, más aún ya con la creación del Ministerio de Inclusión Social, de MIDIS, ¿no? Más aún se focalizó al pobre, a la pobreza, más que fortalecimiento y creación de un nuevo sector, un sector agrario, ¿no? Se crearon programas como Juntos, Jaliguar, Macunamás, Pensión 65, Jacu Yiguay, todo bajo la rectoría del MIDIS, ¿no? Entonces ya existía puesto un contexto diferente, ¿no? En este último periodo. Sin embargo, a partir de Toledo hubo un auge nuevamente de políticas de identidad, de protección a, digamos, a los sectores étnicos, culturales, dándole valor, ¿no? Pero siempre bajo la misma lógica de digamos, coadyuvar en las necesidades, en la protección a los sectores menos favorecidos, más debilitados, ¿no? Y esa lógica se siguió inclusive bajo estos nuevos criterios. Lejos digamos, tratar de consagrar o consolidar un sector que logre autonomía y logre una fuerza propia en el país, ¿no? Ese es el contexto actual, según el autor, ¿no? Y obviamente esto ha generado un malestar rural, ¿no? Más aún si se tiene en cuenta la avalancha de proyectos mineros que ha habido en los últimos años, ¿no? Esta sensación de desposesión que ha habido. Bueno, y el MIDIS, protagonizando todas estas ayudas, se ha focalizado pues en la desigualdad de género, ¿no? La ayuda y protección a los pueblos indígenas y a los adultos mayores, ¿no? Siempre con este afán de proteccionismo, ¿no? Y no tanto el tema de consolidar su autonomía de este sector agrónomo que desde un principio sí se tenía esa intención, inclusive desde organismos internacionales, ¿no? El autor, eso sí, no llega a hacer un análisis muy detallado de cuáles fueron las reales causas de que estas intervenciones a principios del siglo no hayan tenido éxito. Más es un análisis de los hechos, ¿no? Con algunas conclusiones muy, digamos, aisladas, si se puede decir, donde no llega pues a una conclusión general o un análisis general de cuál ha sido la verdadera razón o causas de que estos programas, estas intervenciones no hayan tenido el éxito deseado en ninguna de estas, ¿no? Ninguno de estos casos. Y no obstante ello sí logra hacer una descripción detallada en los primeros periodos, no así tanto en los últimos, donde ya es más una recopilación de los hechos, de los datos, y trata el autor de mantener la imparcialidad del caso, pero al tratar de mantener esa imparcialidad técnica, bueno, se va un poco al extremo de dejar un poco al aire las explicaciones o las interpretaciones que uno desearía tener en el texto, ¿no? De cuáles fueron las causas de acuerdo a su visión, y por ahí también desprenderse cuáles serían las posibles alternativas de solución o de mejora. No obstante ello, me parece un libro muy recomendable de leer porque al final sí logra pues darte una nueva visión de cuáles fueron las intervenciones y la ayuda que se trató de hacer a este sector desde el Estado y desde organismos internacionales inclusive, ¿no? Entonces, eso sí puede ser de ayuda a las personas que quieren investigar más sobre el tema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.